¿Qué harías si perdieras el amor de tu vida, tu fortuna, tu salud y aún así terminaras escribiendo uno de los libros más importantes del siglo XX? Hay artistas que crean desde la inspiración y hay otros que crean porque no les queda otra opción. La historia de Isaac Dinesen pertenece a este segundo grupo. Una mujer que escribió algunas de las historias más bellas jamás publicadas después de haberlo perdido prácticamente todo. Y quizás su verdadera rutina creativa nunca tuvo que ver con horarios, sino con aprender a sobrevivir. Karen Christensen Dinesen nació el 17 de abril de 1885. Dentro de una familia aristocrática. Creció rodeada de libros, jardines inmensos, caballos y relatos familiares. Su padre, Wilhelm Dinesen, era militar, explorador y escritor. Había viajado por Norteamérica y convivido con pueblos indígenas, llenando la infancia de Karen de historias de aventuras. Su madre pertenecía a una de las familias más influyentes de Dinamarca. Todo parecía anunciar una vida privilegiada, hasta que Karen tenía apenas 10 años. Fue cuando su padre se quitó la vida. Ese acontecimiento marcó toda su vida. Desde muy pequeña comprendió que la existencia podía cambiar en un instante y quizá por eso desarrolló una fascinación por el destino, la pérdida y por la muerte, temas que aparecerían constantemente en sus libros. Desde niña dibujaba, pintaba, escribía pequeños relatos. Incluso estudió arte en la Real Academia Danesa de Bellas Artes. Durante algunos años creyó que sería pintora, pero poco a poco descubrió que las imágenes se le quedaban cortas. Necesitaba contar historias. Las palabras podían mostrar lo que un pincel no alcanzaba. En 1914 se casó con el barón sueco Bror von Blixen. Juntos se mudaron a la entonces colonia británica de Kenia. Su sueño era administrar una plantación de café, pero África resultó ser mucho más compleja que cualquier fantasía europea. Las cosechas fracasaban, las sequías destruían el cultivo, había enormes deudas y el matrimonio se deterioró rápidamente. Además, Karen contrajo sífilis, contagiada por su esposo. Durante años tuvo que viajar constantemente entre África y Europa para recibir tratamientos médicos. Sin embargo, también fue en África donde encontró una libertad que jamás había experimentado. Aprendió de las comunidades locales, observó la naturaleza durante horas. Escuchó historias tradicionales y comenzó a entender que toda cultura vive gracias a los relatos que transmite. En Kenia conoció al cazador inglés Dennis Finch Hayton. Entre ellos nació una relación profunda. No era un romance convencional, era una conexión basada en la admiración mutua, la libertad, y era una persona con quien podía tener conversaciones muy profundas. Él la animaba a escribir. Ella encontraba en él la sensación de pertenecer a un mundo inmenso por explorar. Pero en 1931, Dennis murió en un accidente aéreo. Ese mismo año, Karen también perdió la plantación. Las deudas la obligaron a regresar definitivamente a Dinamarca. Había perdido el amor, su proyecto de vida,
su hogar y casi toda su fortuna. Fue entonces cuando decidió escribir seriamente, no como un pasatiempo, sino como una forma de reconstruirse. Adoptó el seudónimo de Isaac Dinesen. Isaac significa el que ríe en la tradición bíblica, un nombre irónico para alguien que había conocido tanto sufrimiento. En 1934 publicó Seven Gothic Tales. Nadie esperaba demasiado de aquella autora desconocida, pero el libro sorprendió a la crítica estadounidense. Su estilo era completamente distinto, no había novelas como esa. Ella no escribía de la forma tradicional, escribía relatos dentro de relatos, como si cada historia escondiera otra historia y otra más. Su fama mundial llegó varias décadas después. En 1937 publicó Out of Africa y no era exactamente una autobiografía, tampoco una novela. Era una memoria poética sobre la pérdida, la naturaleza y el paso del tiempo. El libro terminó convirtiéndose en un clásico de la literatura. Décadas más tarde, inspiraría la película Out of Africa, protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford, aunque Karen nunca llegó a ver esta película. Los problemas de salud nunca desaparecieron. Las consecuencias del tratamiento contra la sífilis le provocaron dolores constantes y dificultades para alimentarse. En sus últimos años apenas podía comer. Llegó a pesar menos de 40 kilos, pero jamás dejó de escribir. Decía que mientras pudiera imaginar historias, seguiría estando viva. Murió el 7 de septiembre de 1962 en su casa familiar a los 77 años. Creo que su enfermedad forma gran parte de lo que fue y por qué fue así, la rutina creativa que empleó para poder escribir. A lo largo de su vida, los efectos de la sífilis incluyeron daños en su equilibrio, dificultades para caminar, anorexia, esta última complicada por úlceras y ataques de dolor abdominal que eran tan intensos que a veces se quedaba tendida en el suelo. Clara, su secretaria, dijo que era como si un ser humano intentara contener una avalancha. Los hábitos de escritura de Dinesen cambiaron y estos fueron de acuerdo a cómo iba avanzando su enfermedad. Coronó la cuarentena y entró en la cincuentena. Escribió la biógrafa Judith Truman, con días malos que alternaban con periodos relativamente largos de buena salud y vigor, en los que podía ir a visitar a sus vecinos en una vieja bicicleta que solía usar, nadar y luego sentarse a escribir. Pero a medida que iba envejeciendo, la enfermedad minó su capacidad para trabajar, para comer, para concentrarse, incluso para sentarse erguida. Y gran parte de su obra, sobre todo la última, tuvo que dictársela a su secretaria, mientras ella estaba echada en el suelo o confinada en la cama. El final de la vida de Dinesen fue a base de una dieta de ostras y champán. Eran las anfetaminas las que le proporcionaban toda la energía que necesitaba, y hacia el final de su vida las empezó a tomar de manera temeraria. Cada vez que necesitaba fuerzas para algún evento importante o escribir, y esa costumbre acabó acelerando su muerte. Pero ella estaba determinada a vivir lo más plenamente posible, mientras le fuera posible, y a transformar sus vivencias en escritos hasta el final de sus días. Y en palabras de Karen Dinesen, prometí mi alma al demonio y a cambio él me prometió que cuanto iba a experimentar a partir de entonces
se convertiría en cuentos. Karen Blixen nunca escribió para explicar el mundo, escribía para envolverlo en misterio. Sus historias parecen cuentos, pero en realidad hablan sobre el destino, sobre la identidad, el sacrificio, la fe y el significado de la pérdida, y esa extraña belleza que aparece cuando aceptamos aquello que no podemos controlar. Sus narraciones tienen un ritmo muy pausado y no buscan sorprender con acciones. Buscan que el lector permanezca dentro de la historia como quien escucha una leyenda alrededor del fuego. Su literatura recuerda constantemente que los seres humanos necesitamos contar historias para entender quiénes somos. Pero ahora vamos a platicar un poco sobre cómo es la rutina creativa inspirada en esta artista. Lo curioso es que Karen Blixen no tenía una rutina obsesivamente estructurada como la de muchos escritores modernos. Su disciplina era más interior que exterior. Por ejemplo, a ella le gustaba mucho caminar antes de escribir. Pasaba largos periodos caminando, ya sea por jardines, por bosques. Ella amaba observar los árboles, los animales, disfrutar del clima, y en estas caminatas no buscaba exactamente ideas o inspiración. Ella esperaba que estas historias simplemente aparecieran. También disfrutaba de leer sobre mitología y cuentos antiguos. Consumía constantemente cuentos populares, relatos bíblicos y mitologías. Su imaginación se alimentaba de narraciones antiguas constantemente. También solía escribir lentamente, podía pasar horas trabajando en una sola página. A ella le importaba muchísimo la musicalidad de una sola frase y también buscaba que tuviera un significado profundo. Solía contar historias en voz alta. Antes de escribir, ella los narraba oralmente. Así podía escuchar el ritmo, sentir las pausas, controlar la respiración. Le importaba que sonaran como historias contadas alrededor de una fogata. También solía transformar el dolor. Karen no escribía cuando era feliz, escribía para comprender aquello que le estaba sucediendo. Su literatura fue una forma de darle sentido a la pérdida constante en su vida. Ahora vamos a ver cómo es que llevé a cabo una rutina inspirada en Isaac Dinesen. No sé estar quieta, no sé estar sin hacer nada, y eso en cierto punto me estresa porque creo que es importante estar quieta, o sea, debería poder estar quieta, pero siento que no puedo, y eso, no sé, me causa cierto conflicto. Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Lo que estoy haciendo no tiene ningún objetivo. El único objetivo que tiene es hacerme sentir bien en el momento. Y las consecuencias de lo que haga no importan. No lo hago pensando qué voy a obtener, porque ya lo estoy obteniendo. El simple hecho de hacerlo es la recompensa, es hacerlo. Y lo digo porque pensaba, ¿qué va a pasar con tantas obras acumuladas en este departamento?
¿Qué va a pasar con esas obras que solo las miro yo? ¿A dónde van a ir? ¿A quién le importan? Pero yo disfruto tanto mientras las creo que me doy cuenta que no importa a dónde van a ir. No importa si son buenas, son malas, si son pésimas. Lo importante es vivirlo. Eso es lo importante. Y es que nos compramos tanto la idea de que somos adultos, que tenemos que ser exitosos, que se nos olvida que este es un viaje y que lo más importante de este viaje es disfrutarlo, divertirnos y relajarnos. Disfruto mucho cuando las rutinas creativas me sacan de mi zona de confort, cuando me hacen sentir perdida. Y no lo disfruto el momento es un torbellino de emociones, principalmente negativas. Pero conforme lo gestiono, se siente tan bien descubrir algo que no sabía que estaba ahí, una nueva habilidad o una nueva nada, un nada que estaba ahí, un fracaso exorbitante que estaba ahí, un gran fracaso, un gran fail. Y perderme de un fracaso sería tan aburrido, que por eso disfruto tanto cuando me sacan de mi zona de confort. Estaba pensando, qué hueva volver a leer, qué hueva escribir. Si no tengo nada importante que decir, ¿qué voy a decir? Qué hueva leer sobre el pasado. Pero la única verdad es que sentía que esta rutina era aburrida, repetitiva, demasiado calmada. Y dentro de esa calma está el verdadero desafío. Y creo que algo que tiene el arte y que va más allá de la belleza y de la técnica artística es que te obliga a mirarte de frente. Te obliga a ver tus virtudes y defectos. Y creo que los defectos brillan de una manera alucinante y hermosa. Brillan como si fueran mejor que las virtudes. Brillan más que las virtudes. Los defectos resaltan como si estuvieran pintados con pintura fluorescente. Y eso es lo que me encanta del arte, lo que me vuelve una persona que gira en torno al arte, lo que me envuelve, lo que envuelve mi vida, lo que le da sentido. Es eso, esa capacidad que tiene el arte. Porque estaba pensando en Karina y cómo estaba tan enferma, pero aún así seguía escribiendo. Porque llega un momento donde la realidad es únicamente un medio que te permite seguir creando, porque crear se convierte en tu razón de ser y hay personas que lo necesitan para vivir. No es una opción, es una necesidad, es una forma de transitar la vida, de hacerla transitable cuando no lo es. Y hay muchas maneras de crear. Existe el arte, pero realmente creo que un médico está creando, un contador está creando. Hay muchas formas de crear. Si nos vamos del lado del entretenimiento, parece tan divertido crear del lado del arte, pero la realidad que hay detrás de un montón de estudio, detrás de un montón de técnica, de práctica, de constancia, esa realidad no es divertida. Esa realidad es un verdadero trabajo. Es un trabajo. Y creo que algo que me está dejando esta rutina es darme cuenta que el arte es un trabajo. Lamentablemente en Latinoamérica mucha gente no respeta al artista en cuanto a todo lo que le cuesta llegar al nivel a donde está, todo lo que tiene que pasar para poder llegar a un nivel artístico que le dé para vivir. No es sencillo. Lo que empieza como un hobby termina siendo un trabajo, y cualquier trabajo merece respeto. Y creo que todas esas ideas me vinieron a la cabeza tan solo con esta rutina. Y ya, solo quería compartir eso. Quiero terminar
Una pieza que llevo meses posponiendo. Ya se cumple casi un año de que la pospuse. Pero quiero terminarla porque es una emoción que no quería transitar. El abandono, la pérdida. Eso significa, y muchas otras cosas más. Bienvenidos a esta rutina creativa. Días que tienen de buenos. Mi cara está hincha. Bueno, hoy tengo que ir a hacerme unos rayos X. Son las 6:22 de la mañana. Me desperté una hora antes de lo planeado. ¿Por qué? Quién sabe, el cuerpo toma decisiones a veces. Decisiones propias. Lo único chistoso es que la clínica a la que me toca ir está en una ubicación un tanto insegura. Entonces no me voy a llevar la cámara. De hecho no me llevaría ni mi celular, pero no sé llegar al lugar. Entonces tal vez me lleve el celular del trabajo. Pero sí quería llevarme mis audífonos, entonces lo estoy pensando. Pero bueno, ese es mi viernes. Tengo una cita médica y pues nada, no me pienso hacer gran cosa. O sea, ahorita me aseguré únicamente pues de ponerme algo caliente porque hace mucho frío. Y anoche vi, seguramente ubicas a Jeepers Creepers, la canción. Y hay una película que cuando yo era más chica me daba mucho miedo esa película. No tanto, había películas de terror que me daban más miedo. Pero bueno, esta película sí me daba miedo. Y ayer la vi y estaba riéndome. Y la vi en la noche, sola. Vivo con mi gato. Bueno, que no escuché porque se enoja. La otra vez le dije que era un gato y se enojó y... Bueno, X. Ayer la vi y ahí es donde te das cuenta que ya tienes una edad en la que ya no te dan miedo las películas. Y eso creo que no tiene que ver con la edad, pero bueno, en mi caso particular, en mi caso muy, muy particular, pues sí pasó. No me da miedo y eso está cool porque ya puedo ver cualquier película. O no sé si tiene que ver con que estudié cine y pues también ayer me puse a ver el detrás de cámaras y fue como de todo bien, pero la música como que nada que verienta que le pusieron, no sé, no soy tan fan de esa música que le pusieron. Voy a hacer café, supongo que puedo tomar café un poquito, aunque tal vez no debería porque odio entrar a los baños de las clínicas, es algo que detesto. En general cualquier baño público, pero el baño de la clínica en particular me parece detestable. En fin, es muy temprano, supongo que el baño estará muy reluciente si es que llego a entrar. Y si se me antoja algo caliente, café en particular, creo que estaría bien porque ayer me dormí tarde, aún sabiendo que me iba a levantar temprano. ¿Por qué? Porque soy muy ansiosa y cuando sé que tengo que pararme temprano me cuesta mucho trabajo dormirme. Entonces, X, Y y Z. Voy a tomar un poco de café, me voy a lavar los dientes, la carita y todas esas cosas. Y pues me voy a ir a mi cita. Deséenme suerte. Si ven este video es porque estoy viva. Cualquier lugar nuevo al que yo vaya y que no sepa llegar y que tenga que usar Maps, para mí es inseguro. O sea, y más tan temprano, tan tarde. O sea, X. No sé, o sea, también creo que es parte de mi ansiedad y estoy tratando de controlarlo porque ayer estaba escuchando un podcast y me llamó mucho la atención que decían que cuando regulas tu sistema nervioso eres otra persona y que luego no nos damos cuenta que muchas de nuestras actitudes, conductas son parte de un sistema nervioso alterado, que todo el tiempo está alterado, porque nosotros nos llevamos al límite por la autoexigencia que tenemos. Y wow, yo siento que mi sistema nervioso siempre está al full. Y ahorita, sobre todo que estoy descansando, que estoy de vacaciones, o sea, sí,
de vacaciones, porque sí estoy trabajando, pero en otras cosas y desde casa, me he dado cuenta que no sé estar sin hacer nada. O sea, hay momentos vacíos de mi día donde podría ocuparme de cosas personales y sí lo hago normalmente. Pero es gracioso porque si no estoy al full de actividades no me siento cómoda. Entonces creo que hay algo ahí, ¿no? Algo anda mal, como diría la papa esta de Toy Story. Bueno, ya me voy, tengo que apurarme. Estuvo chida la platiquita. Creo que este video va a tener muchas platiquitas largas. Ojalá que se te antoje. Y si no, pues ni modo. Ahorita nos estamos viendo cuando regrese. Hoy hice una caminata como de 35 minutos. En el mapa marcaba que serían 40 minutos, pero yo camino bastante rápido, entonces supongo que me hice menos tiempo. Y creo que algo que comparto de la rutina con Karen Dinsen es que nos gusta caminar. Y creo que caminar te ayuda a pensar. Y yo siempre camino y tengo mis audífonos a la mano, pero hoy quise aprovechar que salí y que sabía que en algún momento tenía que caminar. No fue planeado porque se me olvidó mi tarjeta del Metrobús y realmente caminé un tanto forzada a hacerlo. Pero creo que caminar sin audífonos te ayuda a pensar, a regular tal vez también tus emociones, tus pensamientos. Me parece un ejercicio muy interesante. Creo que estaría cool que lo practicáramos todos. Realmente no sé si se pronuncia Isaac Dinsen o Isaac Dinsen, pero soy mexa, así que no me juzguen. Para esta rutina quise centrarme en una obra nada más, es decir, en lugar de una página como lo haría Karen Dinsen, me quiero centrar en terminar una obra. Creo que por el mismo tema de la pérdida y también por el mismo tema de centrarse en una cosa a la vez, elegí esta pieza. Ayer avancé mucho, la verdad. Hay muchos detalles que avancé, pero ahorita planeo terminarla. Planeo terminarla el día de hoy, así que acompáñame. Karen Dinsen solía comer poco por esta enfermedad. Vivía una rutina en base y alrededor de su dolor. Es por eso que para esta rutina voy a tratar de apegarme lo más posible. Voy a tratar de comer lo suficiente, pero no demasiado. También voy a usar un poco de licor del 43 sabor chocolate, ya que ella vivía con ostras y champán. No tengo champán. La caminata la acabo de hacer hace un momento y hay algo muy interesante en esta rutina, que es la narración oral. Ella solía narrar sus cuentos en voz alta. En este caso, lo que voy a hacer es hablar de esta obra, tratar de hacer una explicación de lo que estoy plasmando de forma visual y saber cómo es que esto suena. Para eso voy a usar un micrófono y también voy a grabar cómo suena cada uno de los trazos que voy a realizar sobre esta pieza. Este es un grabado en estireno, este es un pliego en gran formato y lo que hago es tallar la pintura con la que está cubierta esta pieza de estireno, este pliego. Y así como lo hacía Karen, voy a transformar el dolor en arte.
Como voy a usar este micrófono, no voy a poder escuchar música, pero lo vamos a dejar muy cerca. Creo que el alcohol a veces sirve para bajar el dolor o olvidarse un poco de él, para ignorarlo, para sobrellevarlo, para dormirlo. No sé cómo lo llamarías.
Hice una pequeña y breve pausa para comer. Ya me alimenté y estoy feliz. Ay, cabrón, me quedó bien cargada esta madre. Estoy tomando cafecito. Me quedo cargadísimísimo. Esta obra... Y yo, hola. Esta obra habla mucho sobre la depresión y la ausencia del cuerpo, como si fuera un cuerpo abandonado, como si fuera un cuerpo zombie que solamente sobrevive y se mueve en un mundo donde la mente y el corazón están ausentes, ¿no? Porque viví muy cerca la depresión, primero con una persona que quise mucho y posteriormente la mía, que ya la tenía pero no la había descubierto. Y pues es esta imagen plasmada. Ya la podrán ver mejor más adelante cuando la termine, se las voy a compartir. Ahorita voy a seguir chambeando. Necesito concentrarme un ratito porque está bastante cansado esto. Está muy grande la pieza. Creo que necesitaba un cubrebocas para lijar todo el fondo porque estoy llena de polvo y siento mi nariz horrible. Pero bueno, ya lo hice así. Si me muero, ay sí, si me muero, por favor. Contraten un barista en mi velorio y un DJ, no lo olviden, de techno. Ahí la llevo. Ya regresé, hice una pequeñita pausa para bañarme. Ya estoy bañadita, ya me siento fresca. Y voy a continuar con la obra. Ya me cansé, ya me duele mi manita. Yo quería terminar la pieza hoy, pero la neta, pues ya no la voy a terminar. Ay. La neta ya no la voy a terminar, ya será mañana. Mañana será otro día, o al rato, a lo mejor me animo. Pero ya, ahorita ya.
ya di todo lo que tenía que dar en el día. Decidí quitar la pieza de la pared para poderme como sentar a ponerle atención a cada detalle. Y fíjense, lo que voy a hacer es llevarme la pieza al estudio, porque mañana la quiero seguir trabajando, pero no quiero que se me maltrate. Entonces la idea mañana es terminar esto y ya. Y ahorita no puedo tocar ninguna otra pieza ni empezar nada nuevo hasta que termine esa pieza. Tal vez la mayor enseñanza de Isaac Dinesen no sea cómo escribía, sino por qué escribía. Perdió una plantación, perdió un amor, perdió su salud, pero nunca perdió su capacidad de convertir una vida rota en una historia capaz de conmover al mundo, porque al final las personas olvidan los hechos, pero nunca olvidan una buena historia.